Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. El viernes pasado, mientras ustedes de pronto hacían maletas para irse de puente, se dieron dos grandes sacudones en el circense mundo de la política electoral colombiana. Murió una candidatura y nació una nueva fórmula presidencial con la coalición entre Juan Carlos Pinzón y Germán Vargas Lleras. Pinzón deja su propia aspiración a la presidencia para hacer fórmula vicepresidencial de Vargas. Por el lado de la izquierda, Gustavo Petro, frente a la negativa de Sergio Fajardo y de Humberto de la Calle para acercarse a él a hacer una coalición, decidió resquebrajar la propia coalición de Fajardo al invitar a Ángela María Robledo, representante a la Cámara del Partido Verde, el partido que supuestamente apoyaba a Fajardo, a hacer su propia fórmula a la vicepresidencia. Detrás de estas movidas hay mucho de política que discutiremos esta noche, pero también se encuentran inesperadas tragedias personales. El viernes en la noche, después de formalizar de manera triunfante su alianza con Vargas, Juan Carlos Pinzón se conectó a Facebook Live, su espacio en redes para hablar con la gente. ¿Esperaría uno entonces encontrar a un candidato a la vicepresidencia contento de haber entrado a ser parte de una alianza llena de experiencia y con 2 millones de votos de Cambio Radical? Nadie está más triste que yo, se los confieso. Estoy triste porque quería, a través de ese camino, en esta ocasión, llegar a servir a Colombia. Bueno, claro, hay que decirle a la gente que lo apoyaba a uno, a esa gente a la que uno le había prometido que llegaría hasta el final, que hay algo de tristeza, pero seguramente esto estará seguido de euforia por hacer parte de una potente alianza para llegar a la presidencia. A todos los que me mandan esas caritas tristes, les digo, nadie más que yo, que mi familia, que mi esposa Pili, que seguramente me está viendo, nos ha costado. Casi no soy capaz de tomar esta decisión, se los digo, y les pido comprensión. Es mejor contribuir a que el país avance, tragarse el sapo de no hacer exactamente la visión que uno tiene y agregar a otras visiones como corresponde en la democracia. Y eso que toda esta tristeza es del viernes, el viernes pasado, cuando aún no había salido la encuesta que salió esta tarde, que también comentaremos en el programa de hoy, en la que Germán Vargas solo tiene el 6% de la intención de voto. Pero si fue tan dura la decisión de Pinzón, ¿por qué está dispuesto a tragarse el sapo de unirse a Germán Vargas? Si hubiésemos encontrado más apoyo económico, más apoyo en los medios de comunicación, estoy seguro que no tendríamos que estar tomando este paso. Para mí, sería lo ideal. Pero bueno, debe haber una mejor razón que la falta de plata. Algo bueno debe tener Germán Vargas Lleras. Sentí que teníamos que articularnos con una campaña que seguramente, con certeza, es opción de poder y donde adolecen de esa frescura, de esa actitud ciudadana, posiblemente de la misma transparencia e innovación con la que nosotros hemos trabajado. O sea, Juan Carlos Pinzón se va a meter a una campaña poco transparente, que me imagino es otra manera de decir oscura, pero ¿para hacer qué, Juan Carlos? Y vamos a hacer tal vez la purga más fuerte, más descarnada en materia de lucha contra la corrupción. Se van a sorprender en las próximas semanas, eso se los aseguro. Si Germán Vargas Lleras aceptó tener una fórmula a la vicepresidencia que está tan triste de serlo, que entra a una campaña que reconoce es oscura y que dice va a depurar, debe ser porque hay un acuerdo fuerte entre ambos para darle la vuelta a esa campaña, un nuevo aire, una participación concertada para hacer rodar cabezas dentro de la maquinaria de Cambio Radical. Pues los dos, Pinzón y Vargas, se sentaron este fin de semana a hablar con Noticias Caracol. Y esto es lo que dice Vargas del papel que va a tener Juan Carlos Pinzón. ¿Cómo cambia el mapa? ¿Cómo cree usted que cambia el mapa con la llegada a su campaña de Juan Carlos Pinzón? Como ya les decía, es un gran complemento. Le aporta además juventud, vitalidad, el énfasis que le ha puesto a temas que han cobrado mucha validez, ciencia y tecnología, las comunicaciones, el emprendimiento, propósitos de gobierno que mucho identifican a los jóvenes en Colombia. Como les decía, hay tragedias personales detrás de todas estas movidas en la política. Lo que no es claro en el caso de la dupla Vargas-Pinzón es de quién es la mayor tragedia. ¿La de Vargas por tener a Pinzón o la de Pinzón por tener a Vargas? Aquí arranca Zona Franca.
Y para reírnos un poquito de todo esto que está pasando en la política colombiana, para ponerlos al tanto de las muchas movidas que se han dado entre el viernes pasado, el descanso merecido de un puente y hoy, nos acompaña esta noche Sandra Borda, que es decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, es doctora en ciencia política. ¿Qué más, Sandra? Bien, ¿qué más de qué más títulos o qué más de cómo le ha ido? ¿De qué, cómo le ha ido? Porque tiene muchos títulos más. Un montón. ¿Sí? ¿Es politóloga de los Andes? Sí, señor. ¿Tiene más? Sí, pero no los vamos a decir todos. ¿Cuál? No moleste. ¿Cómo va? Y Juan Gabriel Uribe nos acompañará en unos minutos, ya va a estar aquí en estudio. Yo, muy bien, con mucho oficio, están pasando muchas cosas y además empezaron ya a salir las encuestas. Esperen encuestas graneaditas durante los próximos días. La que sale hoy es la de la casa RCN Radio, RCN Televisión, la FM, con medios de comunicación como La República, como El Colombiano y como Vanguardia, si no estoy equivocado. Y esta es la noticia política del día. La encuesta, como suelen serlo, y sobre todo porque es una encuesta que tiene con 40% al señor Iván Duque Márquez, candidato del Centro Democrático, candidato de la Alianza, la Gran Coalición por Colombia. En segundo lugar está el señor Gustavo Petro, que pasa de tener 13 puntos, lo de Iván pasa de tener 6 puntos a tener 40 puntos. Gustavo Petro pasa de tener 13 puntos a tener 24 puntos en la intención de voto. Además de eso, está punteando todavía el voto en blanco por encima de personas como Sergio Fajardo, Germán Vargas Lleras, Humberto de la Calle, Vivian Morales y Piedad Córdoba. Ahorita volvemos a esta encuesta. Sandra, ¿la sorprende esa picada en punta, como se pone en términos periodísticos, de Iván Duque? Pues sí, no, porque fíjese que hay un fenómeno bien interesante ahí, Daniel, y es que la encuesta va justo días después de la consulta, y es de esperarse que las consultas activen a las bases y muestren como más claramente el tipo de preferencias políticas que existen por los candidatos que se hacen medir en las consultas. Ahora, claramente hay una diferencia enorme entre cómo afecta positivamente la consulta a Iván Duque y cómo afecta a Petro. Sí. Que Petro crece, pero no crece tanto como Iván Duque. Ahora, ese efecto que tienen las consultas hay que mirarlo con cuidado, porque alguna gente dice, bueno, las consultas simplemente inflan los resultados de las encuestas. Yo no creo necesariamente que los inflen, creo que lo que hacen esas consultas es básicamente activar al área más partidista de los respectivos sectores que hacen la consulta, y luego le permiten a los candidatos, una vez estén activadas esas bases tradicionales, empezar a moverse en dirección de morderle votos a otros sectores. Así que, al contrario de lo que sugiere alguna gente, yo creo que si uno confía en los resultados de esta encuesta, fácilmente puede llegar a la conclusión de que lo que le queda a Iván Duque es crecer. Fíjese que después de que se dan a conocer los resultados de la encuesta, el discurso de Iván Duque es: soy un candidato de centro, yo no soy un candidato de extrema derecha, no estoy tampoco con la extrema izquierda, y empieza a activar todo un discurso de centro que está dirigido a terminar de quitarle votos a Fajardo de la Calle. Los del Centro Democrático, Germán Vargas y claro, Juan pero Carlos es que ese Pinzón. es el sitio donde están los indecisos. Ese es el sitio donde están los indecisos, y esos indecisos, el voto en blanco, algunos de los votos de Fajardo y de la Calle son todavía robables, si quiere ponerlo en esos términos, o son sacables, y eso solamente se logra a través de un discurso de centro. A ver, esta encuesta se hizo entre el 16 y el 20, es decir, entre el viernes pasado y hoy terminaron de hacer la encuesta, así es que me imagino que muchas personas van a decir, esta encuesta no alcanza a medir todos los movimientos que se dieron el viernes pasado, cuando Juan Carlos Pinzón renunció a su candidatura, como vimos algo trágicamente al principio. ¿No le pareció? Es que yo vi ese Facebook. Casi lloró. Pero debían estar llorando Pinzón. Después, cuando Vargas lo vio, Vargas debió haber llorado. Luis Felipe Henao, que era el candidato a la vicepresidencia de Vargas. Después de una suerte de alianza o después de un movimiento político que debería dar lugar a una celebración, a un relanzamiento de la campaña, todo el mundo parece estar muy deprimido por ese sector. No, hombre, qué vaina. Pues eso, sobre todo Juan Carlos Pinzón, la decisión más difícil es decir, este es un señor que mandaba a soldados a la guerra, que mandaba a hacer operaciones militares, para que vean que la política, calcule, como decía alguien acerca de Juan Carlos Pinzón, la política saca lo peor de la condición humana.
Sí, bueno, igual acuérdese que es el mismo ministro que después de estar detrás del proceso de paz salió a decir que había votado por el no. Entonces puede que hoy esté muy triste y mañana esté de mejor ánimo. A ver, una prueba un poco de lo que se le viene a Iván Duque, que va a ser una andanada de ataques inmisericordes, seguramente muchos injustos y no pocos falsos. Se empezó a vivir hoy, no por las razones que yo acabo de enumerar, pero tal vez porque su jefe de debate es Álvaro Uribe Vélez y Álvaro Uribe tiene su propia agenda y tuiteó esto durante el fin de semana. Entonces dice Uribe, en el fin de semana, este señor no descansa, obviamente, a las 7 de la mañana. Daniel Coronel, político y contratista de Santos, tiene pánico y con razón. Un gobierno de Iván Duque manejará con transparencia las concesiones de televisión. Esto de manera justa o injusta fue interpretado por la comunidad periodística como una amenaza velada contra la libertad de prensa, contra lo que podía pasar. Recordemos acá que Daniel Coronel es socio de la concesión que compone el Canal 1, él es socio de NTC, una de las compañías que hacen este consorcio. ¿Usted cree que es justo leer eso como una amenaza velada? Yo creo que sí, pero creo que la estrategia política va a superar un poco esa lógica. Fíjese que vuelvo a citar la entrevista de Iván Duque hoy después de la encuesta. Dice, yo soy el candidato de centro y además soy el candidato de la legalidad, del Estado de Derecho. Ahí hay una distribución de trabajo que yo creo que va a funcionar muy bien y es la distribución entre el buen policía y el mal policía. Mientras Álvaro Uribe juega con discursos que alimentan la parte más extrema, la base del centro democrático, Iván Duque está intentando presentarse como un candidato mucho más moderado, casi como un tecnócrata y una persona que no comparte esos discursos en contra del Estado de Derecho, la libertad de expresión y demás. No hay necesidad de que sean coherentes. Sí. Lo que están vendiendo son dos plataformas políticas distintas, una de extrema derecha y una de centro derecha, y creo que van a cooptar votantes distintos. Y yo creo que esa es una estrategia que va a funcionar bien. Y fíjese aquí, para ver la estrategia de Iván Duque, está Iván Duque respondiendo a ese tuit de Álvaro Uribe y lo hace muy bien. ¿Debe tener pánico Daniel Coronel en un gobierno de Iván Duque? Ayer me referí a ese tema cuando me abordaron varios periodistas. ¿Cuál es mi respuesta a eso? Y yo quiero que esto quede también muy claro. Yo he sido, soy y seré un respetuoso de la libertad de prensa. Para mí la libertad de prensa es un elemento central de una democracia. Y referente a las concesiones en el país, no a las de medios, a todas las concesiones. Yo soy un respetuoso de la estabilidad jurídica y las reglas de juego. Todo aquel que tenga una concesión y la está ejecutando conforme a la ley, no va a tener de parte mía ningún tipo de sentimiento ni de persecución ni de amenaza. Eso es de RCN Radio. La pregunta se la hace la periodista Yolanda Ruiz. ¿Es bueno, Duque? Es bueno y adicionalmente está haciendo una cosa que a mí me parece fascinante en términos políticos, y es que está construyendo un discurso. Fíjese que no empieza la declaración diciendo no, yo no estoy de acuerdo, ni contradiciendo abierta y explícitamente a Uribe. Lo que está haciendo es un ejercicio interesantísimo de construir un discurso político medio alternativo sin entrar en abierta contradicción con su jefe político, pero que le ayuda a buscar un electorado que es mucho más moderado y que, a pesar de que es un electorado de derecha, considera todavía importante los principios básicos del Estado de Derecho. O sea, esa campaña la tiene clara, le quiero decir. Y entonces, ¿usted no cree que Uribe oyó eso y va a decir, Iván Duque, como Juan Manuel Santos, me va a traicionar? ¿Salió a decir eso? No salí a decirlo. Es que yo creo que esto es una cosa perfectamente concertada, ¿sabe? O sea, yo creo que insisto, parte del movimiento que puede hacer la derecha después de la consulta es moverse un poco hacia el centro y arrancar a algunos votantes de allí. Yo creo que Uribe es perfectamente consciente de eso y que la única alternativa que tienen, incluso de ganar en la primera vuelta, si uno le hace caso a las encuestas, es haciendo ese mordisquito de los votos del centro que, con ese discurso de Iván Duque, le digo, el tipo luce como un perfecto tecnócrata, una persona moderada, no es altisonante, nadie lo siente, digamos, autoritario desde ningún punto de vista. Si usted separa a Iván Duque del Centro Democrático, usted piensa que es un demócrata consumado, si no fuera por su partido, que sabemos que tiene antecedentes claros en términos de una violacioncita aquí y allá
de principios democráticos. De principios democráticos. ¿Usted recuerda alguna equivocación, un paso en falso de Iván Duque? Estaba pensando en eso. ¿Y quiere Iván que le diga Duque- una cosa? No lo va a tener. ¿Quiere hacer la apuesta? Yo creo que de aquí hasta que se termine la campaña y lleguemos a la primera vuelta, no le va a encontrar un resbalón a Iván Duque. No le va a encontrar un resbalón. Yo tenía la tesis, por ejemplo, de que con Vargas Lleras sí se corría un riesgo enorme de encontrar un resbalón, porque hay unos problemas ahí de carácter y de control que eventualmente podían haberlo empujado Pues a el lucir. coscorrón, digamos. Exacto, pero ese tipo de cosas que lo hubiesen empujado a lucir un poco autoritario en algún momento, yo no he visto una sola entrevista de Iván Duque en Donde la le que saquen pueda la decir piedra. se le salió la venita autoritaria por algún ladito, nada. Tiene un control sobre el discurso realmente impresionante. Y entonces Ya estoy devolvámonos... empezando a sonar uribista con tantas flores a Iván Duque, pero... No, porque aquí estamos hablando de las campañas políticas, de cómo se hace política, y Iván Duque tiene a un profesional de la política en su campaña, y es él, aparentemente, un aprendiz prodigioso, Así con es. apenas 3 años largos en el Senado de la República, el cargo de más alta responsabilidad que ha ejercido, ya se ve como un tipo presidenciable. Quiero volver a la encuesta de intención de voto para hablar de aquí, de una tragedia, y es la tragedia que encontrarán más o menos en la mitad de la tabla, de un señor que se llama Germán Vargas Lleras. Que si ustedes recuerdan, el año pasado era el más seguro presidente de Colombia, después ya no tanto, pero sí, pero la maquinaria, y ahora está marcando 6% en las encuestas. Yo creo que, no sé si uno debe esperar un resurgir de este golpe de opinión con la llegada de una figura política como Juan Carlos Pinzón, o... No, pero... O sea, Ya con esa pasamos. actitud... Pero entonces mire un poco la estrategia de ellos, y creo que va a reforzar lo que usted ha dicho de la búsqueda del centro. Esto dice Juan Carlos Pinzón a propósito del nuevo enfoque que tiene la campaña Vargas Pinzón. Colombia no se hablaba de izquierda y derecha. Ese era un tema de otros países. Aquí en general había un gran centro. llegó tarde. Exactamente. Esa Y ahora definición. entonces ya no es solo centro y derecha, sino ahora es miedo por un lado, rabia por el otro. Yo digo, ojo, tenemos la oportunidad de la elección presidencial para que nadie vote ni con miedo ni con rabia, porque nunca se ha decidido bien, y nos enfoquemos en lo que siempre hemos sido como país. El miedo y la rabia. El miedo es la versión de Juan Carlos Pinzón y de Germán Vargas Lleras de lo que representa la derecha en este país. Esta es la derecha. Y la rabia es lo que representa la izquierda. ¿Quiere que le diga una cosa? La gran tragedia de la candidatura de Vargas Lleras, incluso con Pinzón a bordo, es que en un primer momento llegaron a la conclusión de que el centro se lo habían copado Sergio Fajardo, de la Calle y de pronto alguien más. Y decidieron entonces que ese lugar estaba ocupado, que ahí no se podía hacer mucho, y se movieron hacia la derecha. Y en la derecha se encontraron pues con este monstruo de favoritismo que vemos hoy en esta encuesta, que es Iván Duque, y se quedaron sin espacio político para maniobrar. Y ya es demasiado tarde. O sea, le estaba diciendo fuera de cámaras, Daniel, la maquinaria es una cosa importantísima en elecciones, pero no hay maquinaria que lo suba a usted del 6% de favoritismo en las encuestas, que además es una tendencia generalizada en todas las encuestas, está bajando a convertirse en el candidato que pasa a la primera vuelta. Fíjese que incluso uno puede llegar fácilmente a la conclusión de que la gente ya ni siquiera está convencida, porque acuérdense que son dos preguntas distintas. ¿Usted cuál candidato quiere que gane y cuál candidato cree que ganaría? Ya ni siquiera la gente cree que ganaría Vargas Lleras, como parecía al principio en las encuestas. Pero ¿usted cuántos votos cree que se necesitan para llegar a segunda vuelta? Uy, no, esa es una pregunta muy difícil, porque es que con base en las últimas elecciones lo más probable es que vaya a salir más gente a votar de lo normal. Unos 4 millones de votos posible. más o menos. ¿Y usted me está tratando de decir que usted cree que Vargas Lleras No, alcance yo le eso? estoy diciendo que, digamos que asumamos que los votos de Cambio Radical son de Vargas y van a salir por Vargas, esos son 2 millones de votos, y que logre traerse otros puchitos de la U y del Partido Conservador, y ahí Y algunos de los liberales. Y algunos de los liberales. Ahorita hablamos de los liberales y de Juan Fernando Cristo, que no está nada contento por allá. Es decir,
a mí me gustaría que en este país la maquinaria no pesara tanto, pero solamente quiero empujar un poquito el punto de que Vargas está subrepresentado en la opinión. Sí, el otro argumento que puede hacer para generar un poco de tensión con lo que usted está diciendo es simplemente que la maquinaria puede que funcione mejor en las elecciones para el Congreso que en las elecciones a la presidencia, porque la maquinaria tiene una lógica más regional que nacional a la hora de funcionar, entonces puede que no saquen ni siquiera lo que sacaron para el Congreso. Me voy a la pausa, ya llegó Juan Gabriel Uribe. Cuando regresemos, ¿qué está pasando en el centro de la izquierda? ¿Qué está pasando en las movidas políticas colombianas? Muchas piezas en movimiento, ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:24 de la noche. Llega Juan Gabriel Uribe, es director del Nuevo Siglo, ha sido concejal, ha estado en el Ministerio del Medio Ambiente, ha estado en tantas campañas políticas que creo que no podría enumerarlas. No tanto. ¿No? Más bien en la mía Senado. Sí. En el albarismo, en el noemismo, en el pastranismo. En el albarismo particularmente. En el albarismo, sí señor. Particularmente. Venga, entonces hicimos una pasada por lo que estaba pasando en la derecha con esa gran ventaja que tiene Iván Duque en la última encuesta de RCN, el grupo de medios aliados de la gran encuesta de Jan Haas. El populismo mediático. ¿Populismo? ¿Por qué? Bueno, no, digo, como por poner hay diferentes tipos de clientelismo. Uno es ¿no? El de las encuestas ahora. Sí, que dígame más. ¿Ustedes tienen encuesta? No. Digo es porque evidentemente pues generar una encuesta sobre prácticamente las elecciones del domingo, una encuesta que obviamente tiene el viento de cola de 3 semanas de televisión prácticamente gratuita para 2 candidatos nomás, que es Duque y Petro, pues obviamente genera el mismo resultado que se generó el domingo pasado. Es decir, espuma. Puro capuchino. Muy bien, pasamos por lo que está pasando en la campaña de Germán Vargas y que diría entonces usted que no hay que darlo todavía por descontado a Vargas porque podría resurgir luego de esta alianza con Juan Carlos Pinzón y cuando baje la espuma de todos los demás. No, a todos, a De la Calle, a Fajardo, a Germán Vargas, a todos, desde luego, porque han sido damnificados de unas reglas del juego que unos utilizaron y los otros no. Entonces los señores que estuvieron en la consulta quieren presentar el resultado de la consulta como una primera vuelta y ahora la segunda vuelta la quieren volver primera. Es decir, quieren llevar esto hasta dentro de 2 meses. Claro. Es una táctica política interesante, es una buena estrategia, es real porque es el resultado de la consulta del domingo, pero no es el resultado evidente de 9 millones de personas o 10 millones de personas que no votaron en la consulta, que es donde está el juego político. Que es donde está el juego político. ¿Usted quiere...? No, pero pues es que eso es lo que hacen las encuestas. Digamos, aquí volvemos con el cliché clásico de que las encuestas toman una fotografía de un momento particular de la opinión pública y pues el momento particular del que tomaron la fotografía, y lo dice Juan Gabriel, claramente es el momento post-consultas. Entonces, claramente está ahí. Mi punto es que yo no estoy tan segura de que eso realmente infle los resultados de las encuestas. Creo que eso simplemente saca a un montón de gente del closet en términos de sus preferencias políticas y los suelta, digamos, en un momento muy particular, que es el momento en el que se toma la encuesta. Pero digamos, yo no soy tan escéptica, yo no creo que sea pura espuma. Volvamos entonces un minutico a la encuesta, que nos da un poco la pauta de la discusión esta noche. Y entonces, el segundo que más crece, es un señor que se llama Gustavo Petro, que tiene 24 puntos en la intención de voto de esta encuesta de Jan Haas, que tiene una base de 1.250 personas, encuestas realizadas en hogares durante este fin de semana. Son los 2 únicos que crecen, ¿no? ¿Y cuánto suma la encuesta? Suma 101 la encuesta. Esa me lo dice por acá. Entonces, y yo pero esa es la redondeada, digamos, ¿no? Leí a Juan Manuel Acevedo de RCN que dice que es la redondeada. Pero es que yo nunca he visto una redondeada así, una macheteada, como llamaban en el colegio. La macheteadita del 1%, como... Pues porque si usted... le quita el decimal... Sí. O sea, no, pero uno nunca ve una encuesta con 101, siempre, es decir, cualquier encuesta da 100, en cualquier cosa, en cualquier caso. Es decir, evidentemente no es fácil defender el 101%, pero digamos que la macheteada... ¿A usted por qué no le gusta nada de esta encuesta, Juan Gabriel, o en general? Porque me parece
Me parece muy curioso que una persona crezca 34% del 6 al 40%, entonces quiere decir que puede pasar en la siguiente encuesta del 40 otra vez al 6, es decir, esos tramacazos así como tan... Sí, si usted se fija, eso es cierto, ese es un buen punto, porque si usted se fija, el único movimiento brutal en términos de crecimiento es el de Duque. Ninguno de los otros candidatos. El otro único que crece es Petro. Los Pero con otros una decrecen, tendencia, pero todos con sí, una tendencia muy similar a la que habíamos visto en las otras encuestas. Esto de Duque es grande, digamos. Hablemos un poquito de Gustavo Petro. Ya lo tengo, lo de Soacha. Entonces, estuvo en Soacha en un intento por repersonificar a Luis Carlos Galán en ese discurso que no pudo dar en la plaza de Soacha cuando fue asesinado en 1989. Ya ha tratado de repersonificar a Jorge Eliezer Gaitán, a quien más a ver, Jorge Eliezer Gaitán, ¿Quién nos falta? Luis Carlos Galán. Rafael Uribe, ¿sabes? Este es Gustavo Petro en la plaza de Soacha. Me llamo Gustavo Petro y quiero ser su presidente. En nombre de Dios, vamos a multiplicarnos por 3. Petro, presidente, a mí no me pagaron y yo vine porque quise y no joda. La paz solo se puede conseguir con justicia social. En una generación en aquel entonces de jóvenes han terminado muertos en la historia de Colombia. Y Luis Carlos Galán en esta plaza no pudo expresar sus palabras, su discurso. Es que hay una mafia atrás, oscura, que maneja un expresidente atrás, oscuro, que se vuelve titiritero de un candidato presidencial público hoy que se llama Iván Duque. Ese es Gustavo Petro, el segundo en la intención de voto. En general, en las encuestas recientes, ha estado el primero en otras más, que tiene nueva fórmula vicepresidencial. Se llama Ángela María Robledo, es del Partido Verde. Y yo me pregunto, ¿el Partido Verde no era el que apoyaba a Sergio Fajardo? Sí, claramente hay un caso de indisciplina política un poco complicado y yo supongo que ustedes y sus televidentes vieron el encontronazo en Twitter entre Claudia y Ángela Robledo por cuenta de esta candidatura. Ahora, esa es la estrategia. Esta es otra campaña que lo está haciendo muy bien en varios sentidos. Fíjese que las dos campañas que se miden en la consulta, después de medirse en la consulta, ambas tienen la misma tendencia de moverse hacia el centro. Lo que hace Petro es moverse un poco, acercarse a lo de la Alianza Verde y también empezar. Fíjese que la pelea entre la izquierda petrista y el centro fajardista es la más dura que estamos presenciando en la contienda electoral. Y eso está sucediendo porque esos son dos sectores en donde es perfectamente posible que se sonsaquen votos. Ahí hay mucho voto de opinión, hay fajardistas que están un poco preocupados con el tono ambiguo de la campaña y están dispuestos a moverse hacia la izquierda, y hay gente en la izquierda que está un poco descontenta con algunos de los visos autoritarios de Petro que también está dispuesta a moverse hacia el fajardismo. Y a propósito de eso último, le pongo aquí lo que dice Carlos Caicedo, quien fue la persona que acompañó a Petro o se enfrentó a Petro en la consulta de izquierda durante estas consultas interpartidistas, y dice, y ya lo venía un poco señalando, un disgusto con Gustavo Petro, dice en esta carta: lamentablemente no hemos encontrado ningún gesto positivo por parte de Gustavo Petro y debo reconocer que la campaña ganadora no permitió sumar este capital ciudadano a la esperanza de un nuevo cambio nacional. ¿Y el gesto positivo que se estaban esperando qué sería? El gesto positivo, que lo llamara. A pesar de nuestra insistencia, nunca fuimos convocados ni para la estrategia a seguir, ni a pensar opciones para buscar convergencias. A ver, y yo había sentido que Carlos Caicedo podía hacer una carta aquí con algún juego, con 500,000 de votos en esa consulta, Juan Gabriel. Yo lo veo yéndose para donde Sergio Fajardo y sería lo primero que suma Sergio Fajardo en varias semanas. Pues entonces un intercambio, es decir, Ángela por Sergio, es decir, Ángela por Caicedo, perdón. Es decir, Caicedo se va, que debía ser el vicepresidente de Petro, se va para donde Sergio, y Ángela se va para donde Petro. Ajá. Me parece que son unos alineamientos ahí al lado de la izquierda que son difíciles, porque el tema de Ángela, que es una buena candidata, sí tiene un problema y complejo jurídico en su parte de ser representante
a la Cámara y ser congresista y ser parte de una fórmula presidencial, porque la Constitución dice lo contrario. Claro, sí hay algo sucede, pero lo que pasa es que a Petro nada le puede suceder sin que se convierta en culpa de los demás. Ah, no, eso sí, él es experto en eso, claro. Pero digamos, es un hecho evidente que dice el artículo de la Constitución pertinente, dice que no puede ser vicepresidente un congresista. Y entonces usted decía... Sin haber renunciado pues previamente. Y con un año de anticipación para no incurrir en doble militancia. Sí, eso tiene un régimen clarísimo. Pues está claro. Y entonces hablábamos de que Caicedo podía irse a donde Fajardo y que sería lo primero que gana Fajardo en varias semanas, pero también pierde bastante. Y aquí hicimos un cálculo a partir de la carta que firmaron algunos sectores más de izquierda dentro de la Alianza Verde, dentro del Polo Democrático, a propósito de la necesidad de aliarse con Gustavo Petro. Ángela María Robledo firmó esa carta y después se fue con Gustavo Petro. Sector minoritario de la Alianza Verde. Pero ¿no? fíjese que después de que Fajardo salió a celebrar que tenía la bancada independiente más grande del Congreso de la República, si uno toma simplemente los nombres en esa carta, no son tan pocos. Ahí viene... Esa no es. Tengo mi torta. Ajá. ¿Richie? Ahí va. Ahí está. Muy bien. Entonces, estos son la totalidad de la torta de los verdes y el Polo Democrático en el Congreso, que son 20 y pico congresistas. Los que firmaron esa carta son el 26% de esa unión, ¿no? Es decir, sería un pedazo grande que se le va a Sergio Fajardo. Y el hecho de que se le vayan a ir, además de estas especulaciones que yo hago en forma de gráfica, vienen de un audio que me llegó del senador Iván Cepeda, del Polo Democrático, que dice lo siguiente. Hemos dejado en claro en una primera reunión que hubo del Comité Político del Polo, junto con otras fuerzas que hay en el seno de nuestro partido, que de no lograrse un acuerdo en esa materia, la posición debería ser que haya libertad en las filas del Polo para que se opte por la candidatura de Petro o de Fajardo. Y con eso me voy a la pausa. Cuando regresemos hay desbandada en la Coalición Colombia. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca esta noche con las muchas movidas políticas que hay alrededor de la campaña presidencial, que les advierto, todavía le quedan para primera vuelta 2 meses. Creo que hoy estamos, sí, falta mucho, por eso esta foto, que es la intención de voto en la encuesta de RCN, de Vanguardia, La República, que también es de RCN, El Colombiano, que está aliado con el lado político de RCN, El País de Cali y El Universal de Cartagena. Entonces, a ver, la carta que les voy a mostrar aquí después pide que Sergio Fajardo y Humberto de la Calle se unan. Esto es muy importante, que se unan para que ese 2% de Humberto de la Calle, que ya está en los niveles de Piedad Córdoba, se sumen al ¿cuánto marcaba Fajardo? 9%, 11%. Entonces la carta invita a De la Calle y a Fajardo a agotar todas las posibilidades para que ellos acuerden un mecanismo de unión que estamos dispuestos a apoyar, pero si los obstáculos políticos y jurídicos terminan por impedirlo, nosotros propiciaremos un consenso en torno a quién mejor asegura el triunfo, porque no queremos que el país se hunda en la incertidumbre y en el autoritarismo y en la polarización. Sandra, usted que tiene mucha imaginación política, ¿se puede imaginar alguna forma en la que estos dos puedan terminar juntos? No, y no estoy segura que quisiera que terminaran juntos, ¿sabe? A mí me parece que la lógica de esta elección no es solamente una lógica por quién va a llegar a la Casa de Nariño, sino cómo se va a consolidar. Y esto lo ha sugerido varias veces Jorge Galindo en Twitter, ¿sabe? El corresponsal El País, ¿es tal vez? O alguien que escribe para El País, un periodista, ha insistido en esto muchas veces. No solamente estamos detrás de quién va a ser presidente, sino detrás también de quién va a liderar la oposición a la presidencia y qué tipo de oposición va a ser la que vamos a observar. Y yo prefiero
que si es esta suerte de candidatos, la izquierda del lado de Petro, el centro del lado de Fajardo, se logran consolidar como una fuerza política independiente de la clase política tradicional, eso es mejor para el país. Yo lo lamento, pero Humberto de la Calle hace parte del Partido Liberal, que es un partido que pertenece a la clase política tradicional del país. Y mucha de la gente que estuvo, alguna de la gente que estuvo involucrada en su campaña pertenece a esa clase política. Y si uno lo mira con cuidado, no es muy distinto a lo que hemos visto en Cambio Radical y en otros lugares donde se asienta esa misma clase política. Yo creo que para el país y para la democracia es saludable que fuerzas alternativas distintas se empiecen a consolidar independientemente de este asunto. Yo, en otras palabras, no sería amiga de que la desesperación nos lleve como a estas grandes coaliciones. Ya los está poniendo en la oposición, o sea, Juan Gabriel, ya Fajardo... Bueno, pues, ok, sí, estoy siendo realista. ¿Usted ve ahí alguna cosa, es decir, hay una insistencia de sectores de la sociedad? Esto lo firmó Héctor Riveros, lo han firmado una cantidad de académicos, de personas que buscan el centro político. En su gran mayoría partidarios de la campaña de Humberto de la Calle, hay que decirlo, ¿no? O sea, le están dando una salida a Humberto de la Calle, siento yo. Pues a mí realmente me parece que de la Calle tiene una carrera muy respetable. Es decir, es una persona respetable, es una persona que ha trabajado por el país, es una persona que más que oposición o gobierno no puede terminar su carrera política de una manera lamentable, pues ahí adhiriendo a Fajardo allá en el quinto vagón, ni viceversa. Entonces yo creo que de la Calle primero tiene que ver, digamos, su carrera política. Es un hombre muy interesante, sigue siendo un hombre muy importante, y cualquier error que cometa pues sería un cierre de su carrera regular. Entonces me parece que debe prevalecer su dignidad, debe prevalecer su capacidad, debe prevalecer su dignidad política que la ha tenido durante mucho tiempo antes que cualquier otra situación. Pero Juan Gabriel, ¿a usted le parece que es más digno aliarse con Fajardo y sacar una parte de la votación que va a resultar de allí, o quedarse como candidato del Partido Liberal y sacar, o sea, esta es la peor cuenta de todas, que es el 2%, pero las otras encuestas ninguna le da más del 6 o el 8%. Eso es una salida digna. Es muy difícil, es muy difícil porque evidentemente pues está el tema del 4%, si pidió anticipos electorales, tiene problemas de la consulta, tiene un problema monetario en su campaña supremamente complicado, pero la Calle sí tiene que preservar su dignidad ante cualquier circunstancia. Es una persona muy importante para el país, para terminar ahí molido, hecho habichuelas y zanahorias en una licuadora y que no tiene una buena parte de ese Partido Liberal ni siquiera lo va a terminar apoyando a él, porque ya hay movimientos de los liberales hacia la campaña de Vargas Lleras. Entonces, o sea, todas las salidas por todas partes que lo dejan a él solo, me parece que tampoco son salidas supremamente dignas. Yo estaría muy angustiada si fuera él. Lo mismo en la época que pasó algo similar, en la época de Uribe, etcétera. Pero uno puede retirarse. Es decir, lo único que estoy diciendo y compartiendo aquí con los que estamos viendo este programa y los que están viendo este programa es que de la Calle sí es una persona que tiene que pensar en su dignidad personal ante cualquier otra cosa, porque tiene una carrera muy importante en Colombia. Y a propósito de lo que está pasando en el Partido Liberal, esto le dice el exministro Cristo, Juan Fernando Cristo se llama el señor, Juan Fernando Cristo, exministro del Interior, a María Isabel Rueda, que le pregunta, ¿no exagera culpando a Gaviria de una eventual derrota de la Calle? Me encanta cómo titula María Isabel con su propia pregunta, pero son buenas preguntas. Porque el protagonista nunca es el entrevistado, es el entrevistador. El liberalismo no está acompañando unificado a Humberto de la Calle, dice Cristo. El jefe del partido parece estar, es decir, César Gaviria, parece estar más preocupado por mantener una jefatura cada vez más debilitada y deslegitimada que por impulsar esta campaña. No apareció durante todo este tiempo. Más tarde, durante el día, Cristo le envía una carta a Humberto de la Calle pidiéndole que llame a la dirección liberal, a los que sacaron votos dentro del liberalismo, y haga básicamente un golpe de Estado contra César Gaviria. Y aquí, en ese sentido, en guardar la figura de Humberto de la Calle, que evidentemente ha sido como una persona con una trayectoria muy larga y honorable en la política colombiana, ¿cómo lo ve frente a Gaviria? O sea, ahí hay una pregunta difícil.
No, yo creo que hay una tensión que ha estado clara desde el comienzo. La institución del Partido Liberal ha generado unas tensiones en su interior enormes, en una muy buena parte debido justamente a la queja de Cristo en este instante, y es que la jefatura del partido no ha estado respaldando la candidatura de Humberto de la Calle como se esperaba. Y parte de las razones por las que no lo ha hecho es porque está considerando una salida digna también para el partido, y eventualmente esa salida digna puede ser acercarse a Vargas Lleras, que si bien si uno sigue la lógica de las encuestas, tampoco tiene mucho chance, por lo menos va a sacar más votos de lo que está mostrando las encuestas que va a sacar Humberto de la Calle. Ese partido es un partido que está dividido y es un partido que está generando liderazgos que van en direcciones distintas. Tengo muchas dudas de que si Humberto de la Calle, siguiendo la lógica de Juan Gabriel, se lanza al ruedo solo, vaya a tener todos los votos que se espera que tenga el Partido Liberal y que fueron registrados en la Cámara en las elecciones al Congreso. Juan Gabriel, ¿usted qué dice de los liberales? Pues fue un error político. Es decir, lo que estamos viendo hoy en el país y con todas estas encuestas y el sancocho que se está armando con las encuestas, etcétera. Que va a seguir, ¿no? Porque ahorita viene Jan Haase, ahorita vienen las que dieron la oportunidad de cantar la política, van aquí, y creo que tienen ustedes cifras. Nosotros tenemos una encuesta de Polimétrica. Es decir, evidentemente hay que esperar a que se decantara el fenómeno político de las parlamentarias y de las consultas, en lugar de haber presionado pues un hecho político a partir de una encuesta, que es lo que se está tratando de hacer con esta encuesta. Pero el tema liberal, la lengua, porque ¿usted cree que RCN y el grupo le está tratando de ayudar a Duque con esta encuesta? No, yo no me atrevo a llegar hasta allá, desde luego que no lo voy a hacer. Pero sí, evidentemente, si usted acerca de esa encuesta prácticamente al domingo de las parlamentarias, pues sabe el resultado de antemano. Pues ¿para qué no vamos a decir mentiras? Si hay una encuesta que está, una consulta que genera las circunstancias que generó y la mete prácticamente ahí, pues va a ser el resultado similar. O sea, no, pero sí. No, yo no me atrevería, no, porque yo no creo que la encuesta ni sea mal hecha en realidad, y tiene un muestreo que uno no sabe bien cómo es el tema, porque no está dividido pues por números de encuestas en los pueblos, etcétera. Sí es un tema general, pero es una encuesta, pues ya es una firma totalmente respetable. Y entiendo que el cuestionamiento no es acerca de la encuesta en sí, de cómo está hecha, sino en el momento en que claro, si usted pone el timing más cerca, pues le va a dar el resultado más cerca. Si lo pone más lejos, seguramente habrá un mayor decantamiento pues de la política, y habrá una visión mucho más fresca y oxigenada de la política, y no esa presión ahí a ver si se produce pues el nexo entre la consulta y la primera vuelta, y el 40% se gana en primera vuelta, porque yo sí entiendo que el sector uribista pues necesita ganar en primera vuelta, requiere urgentemente ganar en primera vuelta. Si no, pues ya la cosa empieza a complicarse, porque lo que está diciendo Sandra, aquí empieza a haber ya un juego diferente, ya vería un juego político completamente diferente para el país. Si usted presiona pues ese tema, pues es diferente a si lo deja de cantar y la gente piensa y la gente entra a conciencia y vota a conciencia, etc. Pero ese no era el tema, era el Partido Liberal. Sí, señor. Que continúe con sus... es que volviendo al tema de la consulta, pues es un elemento de táctica política. Si Cristo y de la Calle hacen la consulta en marzo, como le propuso Cristo, la verdad, y Juan Manuel Galán, que fue el que propuso el tema de la consulta ahorita en marzo, pues el Partido Liberal ahorita tenía una porción muy importante de votación. ¿Quién sabe quién será el candidato? Seguramente podría ser Juan Manuel Galán, pero pues otra cosa habría sido, si Germán Vargas hace una consulta con Luis Felipe Henao o con quien quisiera, pues como hizo Petro con Caicedo, pues otro era el resultado. Y si Fajardo hace una consulta con Claudia López, hubiera sido una cosa extraordinaria. El problema de la propuesta de Galán era que sugería incluir a sectores también cercanos al Partido Liberal, lo que incluía a Vargas Lleras. Y eso hubiese generado un problema un poco complicado para la candidatura de Humberto de la Calle. Pero esto esa propuesta de Juan Manuel Galán, era un poco difícil. Sí, este tipo de desastrería electoral en la que ha caído Colombia, pues es absurdo, es decir, donde puede haber lista cerrada y lista abierta para el Congreso, consultas si se quiere o no se quiere, partidistas, interpartidistas, firmas, de todo eso. Mucho desorden. No hay garantías electorales para nadie. De hecho, hay mucho desorden, por eso afortunadamente hay cada vez menos candidatos con posibilidades, aunque no nos debemos dejar guiar por las encuestas. Ya les cuento por qué después de comerciales. Seguimos en Zona Franca, son las 9:54 de la noche, estamos en directo desde Bogotá. Muchas gracias a todo el mundo que está participando en Twitter con el hashtag Francamente, a los que están viéndonos a través de Periscope. Está caliente la política y salimos a la calle
A ver, aquí está caliente entre los analistas, entre los que nos gusta esto. ¿Qué tanto entiende la gente en la calle acerca de estas alianzas, de estas coaliciones, de estas fórmulas vicepresidenciales? Esta es Angélica Casallas con Zona Franca en la calle. ¿A quién hubieras escogido como fórmula de Petro en vez de Ángela María Robledo? De la calle, sí. ¿Le gusta la fórmula vicepresidencial de Fajardo? Sí, me gusta. ¿Por qué le gusta a Claudia? Me parece que tiene como decisión y es un poco frentera. Me parece que las preguntas así son demasiado específicas y cuando vas a formular un video completo como que sesga la información que tú quieres transmitir, ¿sí me entiendes? Entonces no encontraba las palabras para decir. Debo aprender a hacer preguntas. No. ¿Desde pequeño te ha gustado Iván Duque? No, he seguido siempre a Álvaro Uribe. ¿Y no hubiera sido mejor, por ejemplo, Marta Lucía presidente y Iván vicepresidente? Pero pues la verdad no conozco mucho a Marta Lucía. ¿Y cómo ve otras fórmulas? Por ejemplo, otros candidatos y su fórmula. ¿Cuál no le gusta definitivamente? La de Petro, realmente, esa fórmula no me gusta. ¿Te gusta Clara López Obregón como fórmula de Humberto de la Calle? Sí, me parece que también es importante que hayan mujeres pues en la política, porque además nunca hemos tenido pues una vicepresidenta mujer. ¿Marta Lucía Ramírez también va a ser títere de Uribe? Sí, pienso que sí. ¿Y no hubiera sido mejor Marta Lucía presidente, Iván vicepresidente? La verdad no tendría preferencia por entre los dos, pero así fue. Fajardo no me gusta. ¿Por qué no te gusta Fajardo o Claudia López? Pienso que Fajardo es un títere. ¿Qué opinas de Claudia López? No, irrelevante también. Porque si tú preguntas, o sea, como que polariza, no sé, imagino que el tipo de... Estoy polarizando el país. No. De Marta Lucía no sé mucho y de Iván Duque creo que es una persona muy preparada, que conoce demasiado el país. ¿Por qué Iván Duque conoce tanto el país? ¿Qué ha hecho a lo largo de su carrera? Pues... Bueno, porque él acertó muy bien en cuántos Crocs tenía Uribe. ¿En cuántos? Sí. ¿Cuántos pares de Crocs tenía Uribe? Entonces eso le sumó puntos. Pues ¿sabes? De pronto, no sé. La juventud. Juventud divino tesoro. Eso era en el Parque Nacional de Bogotá. Ahí uno aterriza, ¿no? La cosa es distinta. Sí, claro. Estuvo muy bueno, muy divertido. ¿Qué más tengo? Tengo los retos del Congreso, porque es que hoy además los congresistas volvieron a trabajar, pero eso es, digamos que... Los vamos a poner porque esto es un poco deprimente, todo lo que falta por hacer en este principio del fin del Congreso 2014-2018. Entonces, esto fue una curaduría bastante reducida. Implementación del proceso, ley de procedimiento de la JEP, ley orgánica del plan de desarrollo, reforma rural integral, circunscripciones especiales de paz, eliminación de los 3 ceros, creación del Ministerio del Deporte, sometimiento de las BACRIM. Bueno, pero si las encuestas de hoy tienen razón, ahí hay una buena parte de la tarea que no se hace, ¿no? ¿Cuál? Pues la de la implementación de la paz tendría que pasar primero por la revisión que el Centro Democrático quiere hacer de los acuerdos y demás, ¿no? Entonces, pero si se alcanza a hacer aquí rápido, usted ¿qué oye de las...? Yo lo que oí esta mañana es que el ministro del Interior dijo que el reglamento de la JEP tenía 220 artículos. Ajá. Es decir, puede gastarse más o menos 3 años, todo este Congreso. Y eso lo pretenden sacar en 15 días. Difícil, ¿no? O sea, pronóstico reservado. Es muy difícil. Sobre todo teniendo en cuenta que nuestro Congreso no es la flor del trabajo tampoco, ¿no? y sobre todo teniendo en cuenta que ya las elecciones parlamentarias dan, o sea, como que se establece un nuevo peso que hay en el Congreso de la República. Yo les decía antes de irnos a la pausa anterior y después de haber hecho todo un programa basado en la encuesta de RCN, de El Colombiano, El Universal, Vanguardia, La República, que no hay que creerles a las encuestas, y lo digo por esto es Enredados. Y ya viene, ahí viene. Twitter nos regala la portada de la revista Semana de octubre del año 2001. Se escapó Serpa, inatajable. En la gran encuesta de Semana del Tiempo y RCN, el candidato liberal le gana a sus dos rivales y le ganaba por bastante, ¿no? A mí ahí me la pasaron muy rápido. Sí.
No fue así, evidentemente. Eso era de octubre, ¿no? Octubre, ya estamos en marzo. Estamos mucho más cerca. Muchas gracias a ambos por acompañarnos a darle un poco de sentido a la caótica política colombiana. Juan Gabriel, muchas gracias. Sandra, muchas gracias. Y disculparme con los oyentes y con ustedes. No, señor, será siempre bienvenido en el futuro y además ya sabe que empezamos puntuales a las 9 de la noche. Como en el Congreso. Como en el Congreso. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.